Mi nombre es Milton Emiliano Salazar Méndez del grupo Segundo E y este es mi video para el segundo parcial de bases moleculares. Bueno, primero empezaremos con lo que es el dogma de la biología molecular. Bueno, el central de la biología molecular viene siendo uno de los principales principios fundamentales que guía la comprensión moderna de cómo la información genética se transmite y se utiliza dentro de una célula. Este dogma describe el flujo de información genética desde el ADN hasta la síntesis de proteína, lo cual es esencial para todos los procesos celulares. Como ya vimos en clase, este concepto fue propuesto por el científico británico Francis Crick en 1957. Crick, quien es más conocido por su descubrimiento de la estructura del ADN junto con James Watson, formuló el dogma central para describir el proceso de cómo la información genética almacenada en el ADN se utiliza para sintetizar proteínas dentro de la célula. Bueno, el flujo de información según el dogma es que este dogma central establece que la información genética fluye de la siguiente manera. Como lo podemos ver en la diapositiva, es de ADN a ARN hasta llegar a proteína. Este flujo básico de la información, para entenderlo más a fondo, pues vamos a ver cada una de las etapas más adelante. Bueno, primero, la transcripción de ADN a ARN. Esta es la primera etapa, que es el proceso mediante el cual se copia la información genética contenida en el ADN en una molécula de ARN, específicamente ARN mensajero. Como la profesora Carolina nos dijo en clase, en esta etapa existe una enzima llamada ARN polimerasa, donde se lee una cadena de ADN y se sintetiza una cadena complementaria de ARN. El ARN resultante es una copia del gen que lleva la información necesaria para producir una proteína específica. El siguiente paso, como podemos ver aquí, es la traducción. Esta etapa es donde el ARN pasa a proteína. Esta etapa es la traducción que ocurre en los ribosomas, que son estructuras celulares responsables de la síntesis de proteínas. Durante la traducción, el ARN mensajero se lee en grupos de 3 bases nitrogenadas llamadas codones, como ya lo vimos en clase. Estas especifican qué aminoácido debe añadirse a la cadena de proteína. Cada codón en el ARN mensajero corresponde a un aminoácido específico y la secuencia de aminoácidos se ensambla para formar una proteína. Y en este caso, pues la proteína ya es el producto final de esta transcripción. Una vez que la cadena de aminoácidos se ha ensamblado, la proteína resultante se pliega en una forma tridimensional específica que le permite realizar su función biológica, como la catálisis de reacciones químicas mediante enzimas, la formación de estructuras celulares como el colágeno, por ejemplo, o el transporte de moléculas dentro y fuera de la célula, como la hemoglobina, por ejemplo. Y bueno, retrocediendo un poco, existen algunas excepciones al dogma central. Aunque este es un principio muy importante, hay algunas excepciones que muestran que la biología celular es más compleja de lo que describe este flujo. En la replicación del ADN, el dogma central no menciona cómo se duplica el ADN, proceso necesario para la división celular. Sin embargo, la replicación del ADN es fundamental para asegurar que la información genética se pase a las células hijas. En la retrotranscripción, la cual ocurre de ARN a ADN, en algunos virus como los retrovirus, por ejemplo, como podría ser el VIH, la información genética fluye en dirección opuesta, es decir, ocurre de ARN a ADN, y este proceso se llama retrotranscripción o transcripción inversa, y ocurre cuando una enzima llamada retrotranscriptasa convierte el ADN viral en ADN que luego se integra en el ADN de la célula huésped. Existen ARNs no codificantes. Además del ARN mensajero, existen otros tipos de ARN que no codifican proteínas. Algunos de estos podrían ser el ARN ribosómico, el ARN de transferencia. Estos tipos de ARN son esenciales para la síntesis de proteína
pero no traduce en proteínas mismas. Bueno, este dogma es crucial porque proporciona una base para entender cómo los genes que están codificados en el ADN se expresan como características fenotípicas a través de las proteínas. Y pues algunos puntos clave sobre la importancia podría ser la regulación génica, la cual a través de la transcripción y traducción, las células pueden regular qué proteínas producen en respuesta a señales internas y externas. Esto viene siendo fundamental para el control de procesos celulares como la división celular, la diferenciación y la respuesta a estímulos ambientales. También en enfermedades genéticas, muchas enfermedades están causadas pues por errores en el ADN, como lo comentó la maestra. Algunos de estos errores pueden llegar a ser mutaciones, lo cual esto pues viene a afectar directamente la transcripción o traducción de proteínas. El entendimiento del dogma central es esencial para el desarrollo de terapias genéticas y tratamientos para enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, la distrofia muscular y el cáncer. Bueno, resumidamente, el dogma central de la biología celular es el principio que describe el flujo de información genética en la célula, ADN, ARN y proteína. Este modelo es clave para entender cómo la información genética se usa para controlar las funciones celulares. Aunque el dogma central ha sido esencial para la biología molecular, investigaciones posteriores pues nos han revelado que la realidad es más compleja y existen varias excepciones y mecanismos adicionales que afectan la expresión genética. Bueno, ahora veremos lo que es la replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso mediante el cual una célula copia su ADN para asegurar que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Este proceso es fundamental para la división celular, ya sea en mitosis o meiosis, y es esencial para el crecimiento, desarrollo y la reproducción de los organismos. Bueno, antes de ver y explicar algunas de las hipótesis de la replicación, debemos entender que la replicación es un proceso altamente regulado y preciso que ocurre en varias etapas y hay varios componentes clave que se involucran en este proceso, como puede ser en la iniciación, donde la replicación comienza en puntos específicos del ADN llamados orígenes de replicación. En este punto la doble hélice de ADN se desenrolla y forma una estructura denominada burbuja de replicación. Después, en el desenrollamiento del ADN, la enzima helicasa desenrolla la doble hélice, rompiendo así los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, las cuales son adenina, timina, citosina, guanina. La primase y la formación de cebadores. Aquí la enzima primase sintetiza un corto fragmento de ARN llamado cebador en la cadena de ADN. Esto es necesario porque la ADN polimerasa no puede iniciar la síntesis de ADN por sí sola, entonces necesita de un extremo 3' o H libre para comenzar a agregar nucleótidos. En la elongación, la ADN polimerasa agrega nucleótidos que son adenina, timina, citosina y guanina a la cadena de ADN en dirección 5' a 3', como ya nos lo explicó la profesora. La cadena que se sintetiza de manera continua se llama cadena líder y la que se sintetiza en fragmentos discontinuos se llama cadena rezagada. La formación de fragmentos Okazaki en la cadena rezagada, debido a la dirección en la que sintetiza el ADN, se forman fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, los cuales luego se unen por la acción de la ADN ligasa. Y bueno, en la última etapa, en la terminación, sucede cuando las dos horquillas de replicación se encuentran, la replicación se detiene y el proceso concluye con dos moléculas de ADN ya pues ahora sí que completamente duplicadas. Bueno, existen tres hipótesis sobre la replicación del ADN. La conservativa, donde la cadena madre se duplica y la original va a una célula y la réplica a otra célula. La dispersiva, donde fragmentos de la cadena madre se van a una célula y fragmentos de la nueva a otra. Y la semiconservativa, donde una hebra de la molécula madre se duplica y va a una célula junto a la duplicada.
mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica y junto a su réplica va a la otra célula. Bueno, a continuación pues les explicaré cada hipótesis un poquito más a fondo. Bueno, la teoría conservativa era la idea que después de la replicación, las dos hebras originales de la doble hélice permanecían juntas y formaban una molécula de ADN denominada madre intacta, mientras que se formaba una nueva hélice completamente nueva, es decir, la cadena original se conserva completamente mientras que se produce una nueva cadena complementaria. Y esto vendría siendo la teoría conservativa. Bueno, en la teoría dispersa se proponía que durante la replicación las hebras originales, como lo estamos viendo pues aquí en la imagen, se rompían en fragmentos y luego esos fragmentos se reorganizaban y se recombinaban con nuevas secuencias de ADN para formar una nueva doble hélice. Este modelo indicaba que tanto las hebras originales como las nuevas tendrían segmentos de ambos tipos de material genético. Y pues esto vendría siendo la teoría dispersiva. Bueno, en esta teoría, que sería la teoría semiconservativa, propuesta por Mendelssohn y Stahl en 1958, se sugiere que cada una de las dos hebras de la molécula de ADN original sirve como plantilla para la síntesis de una nueva hebra. Esto significa que después de la replicación, cada molécula de ADN consistirá en una hebra original y una nueva. Este modelo es el que resultó ser el correcto y se confirma experimentalmente con el famoso experimento de Mendelssohn y Stahl, que usaron isótopos de nitrógeno 15N y 14N para diferenciar pues las hebras originales de las nuevas. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que vendría siendo este experimento, donde al inicio se cultivaron las bacterias en un medio con nitrógeno pesado 15 newton, lo que permitió que el ADN bacteriano se marcara con este isótopo. Después trasladaron las bacterias a un medio con nitrógeno ligero 14 newton y después de una generación de replicación, el ADN se extrajo y se separó por centrifugación en gradiente de densidad. Y aquí se observó que el ADN formaba una banda intermedia, indicando una mezcla de estos dos. Esto demostró que las dos hebras del ADN original se separan y que cada una sirve como plantilla para la síntesis de una nueva hebra. Después de dos generaciones se encontraron dos bandas, una intermedia y otra más ligera, lo que apoyó a la hipótesis semiconservativa, ya que cada molécula de ADN tenía una hebra original y una nueva. En conclusión, pues esta teoría demostró, y este experimento demostró que la replicación del ADN sigue el modelo semiconservativo, es decir, que cada molécula de ADN replicada consiste en una hebra original y en una nueva recién sintetizada. Bueno, la replicación es un proceso previo a la división celular. Si una célula se va a dividir, necesita replicar antes el ADN. La replicación consiste en la formación de nuevas cadenas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos y utilizando la información existente en una molécula ADN vieja. Estas nuevas cadenas se van a repartir de manera equitativa entre cada una de las dos células hijas formadas en el proceso de división celular. Bueno, la replicación del ADN, que a continuación les explicaré cada una de ' fases. En esta replicación, las enzimas que llevan a cabo la síntesis de ácidos nucleicos solo son capaces de hacerlo en sentido 5' a 3'. Este es un proceso muy complejo, pero se desarrolla con gran fidelidad. La copia de secuencias de millones de pares de bases se realiza con una tasa de errores prácticamente insignificante. Bueno, antes de ver cada una de las fases, debemos de entender que los componentes necesarios para esta replicación son desoxirribonucleótidos trifosforilados, proteínas, que son proteínas de iniciación, fijación, y single strand binding protein, que son fijación a la cadena, y algunas enzimas como pueden ser la helicasa, que rompe puentes de hidrógeno, la topoisomerasa, que elimina tensiones y superenrollamientos, la RNA polimerasa,
se encarga de síntesis de cebador, DNA polimerasa 3, DNA polimerasa 1 y la ligasa, la cual une los fragmentos del Okazaki ya antes explicado de la retrasada. Bueno, en la replicación del ADN en procariotas existen 3 fases, la cual es la iniciación, la enlogación y la terminación. La iniciación, en esta fase se prepara el ADN para ser replicado y comienza la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Primero ocurre el reconocimiento del origen de la replicación. En las células procariotas, el ADN es generalmente una molécula circular que está organizada en una sola cromosoma bacteriano. Este cromosoma se encuentra en una región del citoplasma que se llama nucleoide. La replicación comienza en un punto específico llamado origen de replicación o ORIC. Este es un sitio en el que el ADN tiene secuencias específicas que son reconocidas por proteínas iniciadoras. Bueno, ocurre después de esto el desenrollamiento de ADN, donde el primer paso de la iniciación es el desenrollamiento de la doble hélice del ADN. La proteína DNA se une a las secuencias de origen de replicación y comienza a desenrollar el ADN. Después de otras proteínas como la helicasa se unen al complejo y siguen desenrollando la doble hélice, rompiendo así los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. La proteína de unión a cadena simple se adhiere a las hebras sencillas de ADN para evitar que se envuelvan a emparejar durante el proceso de replicación. Después ocurre la formación de los cebadores. La primasa sintetiza pequeños fragmentos de ARN llamados cebadores, y estos cebadores son necesarios porque la ADN polimerasa no puede iniciar la síntesis de ADN de forma autónoma, ella solita no la puede iniciar, así que necesita un extremo 3'OH libre para comenzar a agregar nucleótidos. Los cebadores proveen ese extremo 3'OH para que la ADN polimerasa comience a sintetizar las nuevas cadenas de ADN. La formación de la burbuja de replicación. A medida que la helicasa desenrolla el ADN, se forma una burbuja de replicación. En esta burbuja, las dos hebras del ADN, como aquí podemos ver, se separan y actúan como plantillas para la síntesis de nuevas cadenas. La burbuja de replicación se expande a medida que avanza la replicación. Y aquí pasamos a la segunda fase, la cual es elongación. Bueno, en esta fase, las nuevas cadenas de ADN son sintetizadas a medida que la replicación avanza. Ocurre en síntesis de nuevas hebras. La ADN polimerasa 3 es la enzima principal que lleva a cabo la síntesis de las nuevas hebras de ADN, utilizando la hebra original de ADN como plantilla. La ADN polimerasa 3 agrega nucleótidos complementarios en dirección 5' a 3'. En la cadena líder, la síntesis ocurre de manera continua, ya que la nueva hebra se sintetiza en la misma dirección en la que se desplaza la horquilla de replicación. Después ocurre la formación de la cadena rezagada. En esta cadena, la síntesis es discontinua, ya que la ADN polimerasa debe sintetizar en la dirección opuesta al avance de la horquilla de replicación. Esto da lugar a la formación de pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, los cuales ya vimos en clase. La ADN polimerasa elimina a los cebadores de ARN de los fragmentos Okazaki y reemplaza esos fragmentos con ADN. Después, en la unión de fragmentos de Okazaki, la ADN ligasa une estos fragmentos, sellando los huecos en la cadena rezagada y completando así la síntesis de ambas cadenas. Y pues aquí nos movemos a lo que vendría siendo la fase de terminación. Bueno, en la fase de terminación marca el final de la replicación cuando las dos nuevas moléculas de ADN se separan y el proceso de replicación se concluye. Aquí ocurre el encuentro de las horquillas de replicación. En E. coli, la replicación del ADN termina cuando las dos horquillas de replicación se encuentran en una región específica de ADN. Esta región es conocida como el sitio de terminación. Después, en la eliminación de los cebadores restantes,
las horquillas se encuentran, la replicación en ambas direcciones cesa, los últimos cebadores de ARN son eliminados y reemplazados por ADN, por la ADN polimerasa 1. Después, en la separación de moléculas de ADN, el topoimerasa 2 es responsable de resolver las tensiones acumuladas durante la replicación al hacer un corte temporal en el ADN y luego religarlo, asegurando que las dos moléculas de ADN recién sintetizadas se separen sin formar nudos. Finalmente, las dos moléculas de ADN recién replicadas se separan por completo y cada una de ellas contiene una hebra original y una nueva. Y bueno, resumidamente, como podemos ver aquí en esta imagen, en la iniciación es donde el ADN se desenrolla y se separa en el origen de replicación. Después se sintetizan los cebadores de ARN para iniciar la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Se forma la burbuja de replicación y después, en la segunda fase de elongación, la ADN polimerasa 3 sintetiza nuevas cadenas de ADN. En la cadena líder la síntesis es continua y en la cadena rezagada es discontinua, formando así los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos se unen por la ADN ligasa y así en la fase de terminación las horquillas de replicación se encuentran y la replicación cesa. Los cebadores de ARN se eliminan y se reemplazan con ADN. Las moléculas de ADN recién replicadas se separan y las tensiones en el ADN se revuelven. Este proceso pues nos asegura que cada célula hija reciba una copia exacta del material genético, lo que es fundamental para la reproducción y el crecimiento de las bacterias. Bueno, en la replicación del ADN en eucariotas es un proceso complejo y altamente regulado. Llega a ser un poco similar, pero este tiene lugar en el núcleo celular. Al igual que en procariotas, su función principal es duplicar el ADN de la célula antes de la división celular, asegurando que cada célula hija reciba una copia completa del material genético. Aunque los principios fundamentales de la replicación del ADN son similares entre procariotas y eucariotas, existen varias diferencias pues que son claves en este proceso debido a la mayor complejidad estructural y organización del ADN eucariota comparándola con el de la procariota. Al igual pues se divide en tres fases. En la fase de iniciación, en eucariotas es más compleja debido a la presencia de cromosomas lineales y a la necesidad de coordinar la replicación de múltiples orígenes de replicación a lo largo de un genoma mucho más grande. Los orígenes de replicación y la proteína ORC. En las células eucariotas, la replicación no comienza en un punto único, como por ejemplo en las bacterias, sino que se inicia en múltiples orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas. En el ADN eucariota, los orígenes de replicación contienen secuencias específicas que son reconocidas por el complejo de reconocimiento del origen, un conjunto de proteínas que marca el inicio de la replicación. En Saccharomyces cerevisiae, que viene siendo una levadura, el origen de replicación es reconocido por una secuencia rica en adenina-timina llamada ARS, Autonomously Replicating Sequence. Después ocurre el desenrollamiento de ADN. En esta fase, la proteína MSM, Mini Chromosome Maintenance, que actúa como la licasa, se une al complejo ORC y desenrolla el ADN. Esto pues nos ayuda a formar las horquillas de replicación. La licasa abre la doble hélice de ADN, rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. La proteína de unión a cadena simple se une a las hebras de ADN simples para evitar que se vuelvan a unir. Y así ocurre la formación de cebadores. A diferencia de los procariotas, donde la primasa es una sola enzima, en eucariotas intervienen varias primasas. En la fase inicial, la primasa sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador, que es necesario para que el ADN polimerasa pueda empezar la síntesis de ADN. En las células eucariotas, la primasa es parte del complejo DNA polimerasa alfa. En la fase de elongación,
se sintetizan nuevas hebras de ADN a partir de las plantillas de ADN originales. Se usan las originales para que se sinteticen nuevas. La síntesis en la cadena líder y en la cadena rezagada. En la cadena líder, la síntesis es continua. La ADN polimerasa delta, una de las principales ADN polimerasas eucariotas, se encarga de sintetizar la cadena complementaria en la dirección 5'3', conforme a la plantilla de ADN en dirección 3'5'. En la cadena rezagada, la síntesis es discontinua, formando fragmentos de Okazaki. El ADN polimerasa delta también interviene en esta cadena, pero en lugar de sintetizar de manera continua, esta sintetiza fragmentos cortos de ADN que ya después se unirán. Y aquí continúa la eliminación de cebadores y la unión de estos fragmentos de Okazaki. Después de que los fragmentos de Okazaki son sintetizados, se eliminan los cebadores de ARN por la ADN polimerasa delta, la cual los reemplaza por ADN. Después la ADN ligasa 1, esta es la enzima responsable de unir esos fragmentos de Okazaki en la cadena rezagada, y esta enzima sella los enlaces fosfodiéster entre los fragmentos. Y después de esto ocurre pues la corrección de errores. La ADN polimerasa epsilon también juega un papel importante en esta corrección de errores durante la elongación, utilizando su capacidad de exonucleasa, que va de 3' a 5', y aquí es donde se corrige cualquier error de emparejamiento que llega a haber de bases. En la tercera fase, aquí en las eucariotas, que es la determinación del ADN, es un poco más compleja que en procariotas debido a que los cromosomas lineales y a la presencia de estructuras como los telómeros. Primero, en el encuentro de las horquillas de replicación, al igual que en procariotas, la replicación se detiene cuando las horquillas de replicación de las hebras opuestas se encuentran. Sin embargo, en eucariotas, dado que los cromosomas son lineales y no circulares, la replicación debe ser cuidadosamente regulada para evitar la pérdida de información genética al final de los cromosomas. Después, el problema con los telómeros es que en las células eucariotas los cromosomas tienen secuencias repetitivas en los extremos. Estos se llaman telómeros. Estos protegen el ADN de la degradación y de la pérdida de material genético en las divisiones celulares. Durante la replicación, estos telómeros presentan un problema. Este problema es que al final de la cadena de ADN no hay suficiente espacio para que un ADN polimerasa complete la replicación. Y para solucionar este problema, la telomerasa, que es una enzima que contiene ARN, extiende los telómeros para permitir que la replicación termine adecuadamente. Y bueno, la finalización de la replicación, una vez que los fragmentos de Okazaki se han unido y los cebadores de ARN se han reemplazado por ADN, las ADN ligasas aseguran la unión de todas las cadenas. Los cromosomas eucariota ahora tienen dos copias completas y separadas del ADN, una para cada célula hija. Y bueno, resumidamente, en la fase de iniciación ocurre reconocimiento de múltiples orígenes de replicación, desenrollamiento de la doble hélice de ADN y la formación de cebadores de ARN por la primasa para iniciar la síntesis de ADN. En la segunda fase, la síntesis continúa en la cadena líder por la ADN polimerasa y síntesis discontinua en la cadena rezagada formando fragmentos de Okazaki, eliminación de los cebadores y unión de los fragmentos Okazaki gracias a la ADN ligasa 1, y después se corrigen los errores que hubo durante la síntesis para llegar así a la fase de terminación, donde el encuentro de las horquillas de replicación, el mantenimiento de los telómeros mediante la acción de la telomerasa, como ya les expliqué, y la unión final de todas las cadenas de ADN. Y bueno, también existen algunas diferencias clave entre la replicación de ADN en procariotas y eucariotas. Por ejemplo, los orígenes de replicación. En eucariotas hay múltiples orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas, mientras que en procariotas solo hay uno. Otra diferencia podría ser el compromiso con los telómeros,
En las células eucariotas, los telómeros son esenciales para evitar la pérdida de ADN, mientras que las bacterias no tienen telómeros, entonces esto no llega a ocurrir. Otra diferencia serían las enzimas involucradas, que las enzimas que participan en la replicación son en su mayoría similares, pero algunas, como la telomerasa, en eucariotas son específicas para resolver problemas asociados con los cromosomas lineales. La replicación del ADN en eucariotas es un proceso altamente organizado y preciso, asegurando que el material genético sea copiado con exactitud para la célula hija. Este proceso es fundamental para el crecimiento y reparación y la reproducción celular. Y bueno, para entender un poco más los factores de transcripción, estos son proteínas que se unen a una secuencia específica de ADN para regular la transcripción de genes. Llegan a tener dominios funcionales, como el de la unión de ADN, que reconoce secuencias específicas, el de activación o represión, que modula la transcripción, y el de dimerización, que permite la formación de complejos de citosol. Pueden actuar como activadores, facilitando la transcripción, o represores, bloqueándola, a menudo interactuando con la ARN polimerasa 2 y modificando la estructura de la cromatina. Los factores de transcripción, como ya les dije, ocurren en el citosol. Estos responden a las señales internas y externas, y su actividad puede ser modulada por modificaciones posttraduccionales como la fosforilización o la ubiquitinación. Se clasifican en factores basales, que son necesarios para la transcripción en general, específicos, que regulan genes particulares en respuesta a estímulos, y receptores nucleares, que responden a hormonas. Están implicados en procesos como el crecimiento celular, desarrollo y las respuestas al estrés. Los factores de transcripción son estrictamente regulados y su disfunción puede llevar a enfermedades como el cáncer, además de que son objetivos terapéuticos clave debido a su centralidad en la regulación génica. Y bueno, otro tema también visto en clase fue la terminación intrínseca. Esta es un mecanismo de terminación de la transcripción en bacterias, o sea, procariotas, que no requiere de proteínas adicionales como la ARHO. En la terminación dependiente de ARHO, este tipo de terminación depende de las secuencias específicas de ADN que inducen una estructura secundaria en el ARN transcrito, lo que provoca que la ARN polimerasa se detenga y libere el ARN recién sintetizado. Este mecanismo es la terminación intrínseca. La ARN polimerasa detiene la transcripción debido a la formación de una estructura secundaria en el ARN recién sintetizado, que provoca la disociación del complejo de transcripción. Este mecanismo es autónomo y no necesita de la intervención de factores adicionales, y pues igual hay algunos pasos involucrados. El primer paso sería la secuencia de terminación en el ADN. En el genoma de la bacteria hay una secuencia específica en la región final de los genes que indica el inicio de la terminación. Esta secuencia contiene dos elementos clave, llamada secuencia de codo, donde una región rica en guanina-citosina seguida de una secuencia de adenina-timina en el ADN. Esta secuencia es transcrita en ARN y forma una estructura secundaria que se pliega en una horquilla o loop. Después, existe la secuencia de... Otro elemento bueno de esta secuencia es de columna o de columna poli. Después de la secuencia de horquilla hay una región de bases de uracilo en el ARN que es complementaria a la secuencia de adeninas en la cadena molde de ADN. Después, en el segundo paso, la síntesis de ARN, la ARN polimerasa avanza a lo largo del ADN y sintetiza el ARN en dirección 5'3', transcribiendo las secuencias de ADN a ARN. Al llegar a la secuencia de terminación,
La ARN polimerasa transcribe primero la secuencia que forma la horquilla, un lazo de ARN que se pliega debido a las bases ricas en guanina-citosina, seguida por la columna de poliuracilo. Después, en la tercera etapa, la formación de estructura secundaria en el ARN, la secuencia rica en guanina-citosina, en la región transcrita, forma una estructura en horquilla o codo, que es un pliegue en el ARN que provoca que el ARN se doble sobre sí mismo. Esta estructura es muy estable debido a los enlaces de hidrógeno de las bases guanina-citosina. En esta estructura en horquilla genera una fuente de tensión en la transcripción. Después vamos a la fase 4, que es el desprendimiento de ARN. En la presencia de la columna de poliuracilo, una secuencia de muchas bases de uracilo, que son transcritas de una secuencia rica en adeninas del ADN, genera una interacción débil con la cadena molde de ADN. La interacción débil entre el ARN y el ADN, debido a la formación de enlaces adenina-uracilo, que son más débiles que los enlaces guanina-citosina, hace que la ARN polimerasa se desprenda del ADN, liberando así el ARN recién sintetizado. Y la última etapa, la cual es la liberación del ARN y finalización. La estructura en horquilla es la responsable de inducir la disociación del ARN polimerasa del ADN, interrumpiendo la elongación de la transcripción. Una vez que el ARN polimerasa se separa del ADN, la transcripción se detiene y el ARN recién formado es liberado, y así es como se lleva a cabo esta terminación intrínseca. Hay algunas características clave de esta terminación, la cual vendría siendo su secuencia de terminación. El ADN tiene una secuencia rica en guanina-citosina, seguida de una secuencia de adenina-timina que promueve la formación de la horquilla en el ARN. Una estructura secundaria en el ARN, donde la horquilla de guanina-citosina en el ARN es crucial para la terminación de la transcripción. Esta estructura es lo que provoca la liberación del ARN y la detención de la ARN polimerasa. Después, otra característica sería que en la columna de poliuracilo, la región de poliuracilo en el ARN transcrito interactúa débilmente con la cadena molde de ADN, adenina-timina, facilitando la liberación de ARN. Y otra característica vendría siendo el mecanismo independiente. Este tipo de terminación no requiere la presencia de otras proteínas o factores adicionales y es intrínseca al proceso de transcripción. En comparación con la terminación que sí es dependiente de RHO, es otro mecanismo de terminación en procariotas que depende de una proteína. RHO es una helicasa que se une al ARN en crecimiento y utiliza energía de ATP para translocarse a lo largo del ARN hasta alcanzar la ARN polimerasa. Al llegar a esta ARN polimerasa, esta proteína provoca la disociación del complejo transcripcional, deteniendo la transcripción. En contraste, la terminación intrínseca no necesita de esta proteína y es autónoma, basada solo en la secuencia del ADN y en la estructura secundaria del ARN. Esta terminación tiene una gran importancia, por ejemplo, en la regulación de la transcripción, ya que la terminación precisa es crucial para la regulación de la expresión génica, la eficiencia de la transcripción, en la cual pues el mecanismo intrínseco es eficiente y relativamente sencillo, permitiendo que las bacterias terminen la transcripción rápidamente una vez que se ha sintetizado el ARN, y la conservación evolutiva. Aunque la terminación depende de la formación de estructuras específicas de ARN, es un mecanismo común en muchas bacterias, lo que sugiere esta estrategia ha sido conservada evolutivamente. Bueno, en resumen, es un mecanismo autónomo en bacterias que se basa en una secuencia específica de ADN que da lugar a una estructura en horquilla en el ARN transcrito. Esta estructura secundaria interrumpe la elongación de la transcripción, provocando la liberación del ARN recién sintetizado y la disociación de la ARN polimerasa.
Este mecanismo no requiere proteínas adicionales, a diferencia de la terminación dependiente de una proteína, de RHO. Y pues bueno, así terminaríamos y culminamos el segundo parcial de bases moleculares. Muchas gracias y espero le haya gustado esta explicación, y muchas gracias a la profesora Carolina.